esta tarde en la presentación de este informe que hemos elaborado desde el Grupo Municipal de Más Madrid y en el debate que tendremos luego con este panel que voy a empezar a presentar, Ecología, Urbanismo y Movilidad, con Ada Colau en el Ayuntamiento de Barcelona y ahora es actual portavoz del Grupo Municipal de Barcelona en Comú en el Ayuntamiento de Barcelona. Alberto Ibáñez, diputado, portavoz de Compromiso y portavoz de Turismo en el Congreso. Vicens Vidal, diputada de MES per Mallorca en el Congreso. Y Xabel Vegas, diputado por Convocatoria per Asturias en la Junta General del Principado de Asturias. Carlos Martín Uriza acaba de comunicarnos que no nos puede acompañar, así que he pedido disculpas a todas y todos por no venir. Yo me autopresento, soy Sara Ladra, concejala del Grupo Municipal Más Madrid en el Ayuntamiento de Madrid. Primero de todo, querría agradecer al equipo técnico del Grupo Municipal por toda la cabeza que ha puesto en la elaboración de este informe sobre una tasa turística para Madrid, especialmente a la compañera Gemma Rivas por toda su supercabeza. Desde Más Madrid siempre nos hemos propuesto en todas las políticas públicas que presentamos hacer un análisis técnico, hacer un análisis riguroso de cada propuesta. No solamente a nivel técnico, sino también del impacto que puede tener en la calidad de vida, en el bienestar, en las condiciones de vida de las vecinas y los vecinos de la Ciudad de Madrid. Esta ha sido nuestra máxima y es para lo que trabajamos. En el mandato pasado, si os acordáis muchos de vosotros, presentamos una batería de proyectos transformadores estratégicos para la Ciudad de Madrid. Os sonará el Scalextric de Vallecas, os sonará un paseo más amable en Bravo Murillo, os sonará una red de carriles bici y muchos otros. Todos ellos con su propuesta técnica. También planteamos nuestro modelo de ciudad a través de un libro que llamamos Madrid, Ciudad de los 15 minutos, con participación de muchas expertas y expertos. Y este mandato también queremos seguir construyendo este proyecto político. Hemos presentado ya un informe sobre la vivienda en Madrid, que ha sido referente para más estudios posteriores. Hemos presentado también un informe sobre desigualdad en la limpieza y el abandono del sur. Hemos presentado también una propuesta para la operación Campamento y este es otro trabajo que queremos presentar con todas y todos vosotros sobre una tasa turística para la Ciudad de Madrid. ¿Por qué surge la necesidad de hacer este informe? Surge porque vemos el colapso, ¿no? El aumento exponencial en el número de turistas que llegan a la Ciudad de Madrid y aunque consideramos, ¿no?, que pueden tener un potencial impacto positivo en cuanto a creación de empleo, creación de crecimiento económico, de riqueza en la Ciudad de Madrid, también vemos y somos conscientes y estamos viviendo en nuestras carnes el impacto negativo, ¿no?, y perverso que puede tener en la calidad y en las condiciones de vida de las madrileñas y los madrileños, tanto por no tener acceso a una vivienda, por la degradación de nuestros barrios, de nuestro pequeño comercio, por el aumento que está causando en los precios, no solamente de la hostelería, pero también de la calidad de vida, el coste de la vida en la Ciudad de Madrid, también por detraer recursos de unos distritos del sur al centro de la Ciudad de Madrid para pagar más seguridad, para pagar más limpieza, para pagar más recogida de residuos. En fin, todos estos efectos negativos que de alguna manera queríamos mitigar, queríamos presentar alguna propuesta que pudiera ayudar a mitigarlos. Paso muy brevemente, tampoco me quiero extender mucho, pero sí contaros un poquito el informe. Como decía antes, las cifras de turismo en la Ciudad de Madrid estamos en máximos. Hemos recibido 10,6 millones de visitantes en 2023 y sigue creciendo. En el primer semestre de 2024 ha aumentado el número de visitantes en un 7% respecto al mismo periodo del año anterior. En cuanto al perfil de residentes, no residentes, pues vemos que ha cambiado, que de 2005 a 2015 era más un turista nacional y que luego posteriormente fue un turista residente en el extranjero. Esto se quebró un poco con la pandemia porque la recuperación fue de turismo nacional, pero en los últimos años vemos que el turismo de residentes en el extranjero está creciendo a ritmos muy fuertes. De hecho, ya representa el 55% del total del turismo que viene a la ciudad de Madrid. El primer semestre de 2024 los residentes en el extranjero crecieron un 12% y el turismo nacional tan solo un 0,8%. Los países emisores siguen siendo los mismos, Estados Unidos, Italia, Francia, Reino Unido, Portugal, Alemania, pero aquí lo interesante es que empiezan a crecer muy fuertemente otros países como puede ser Japón, como puede ser Corea del Sur, como puede ser Australia,
Y luego otros como Turquía o Rusia, que ha crecido un 45% este último año. Y esta tendencia a que aumenten los visitantes de los países asiáticos está para quedarse, no solamente porque suponen un volumen muy importante de población, pero también porque está aumentando su capacidad adquisitiva y están mejorando los canales de conectividad entre estos países y España. China, por ejemplo, en el último año aumentó un 50% los visitantes a nuestro país y además son visitantes que se quedan más tiempo y que gastan más dinero, ¿no? El gasto medio de un turista procedente de China suele ser alrededor de 3.000 euros, mientras que el gasto medio de un turista extranjero que llega a nuestro país es aproximadamente de 1.300 euros por persona. Con este aumento del número de visitantes, también aumenta en los establecimientos, los alojamientos, ¿no? Como podéis ver ahí, en la ciudad de Madrid hemos pasado de tener 3.321 establecimientos a tener 12.391. Esto claramente es por el aumento de las viviendas de uso turístico que han empezado a contabilizarse en los últimos años, como veis ahí, ¿no? Un aumento del 273% de los establecimientos hoteleros provocado por un aumento del 410% de las viviendas de uso turístico desde 2016. Estos datos de vivienda son los que tiene el INE, que son los que da el Ayuntamiento de Madrid, que cada vez además va incrementándolos, pero como sabéis, aparte de que el 93% de estas viviendas son ilegales, es que las plataformas están alrededor de 25.000, 26.000 las viviendas de uso turístico publicadas. Donde el mayor incremento, como veis ahí, que lo comentaremos más adelante, se produce en los establecimientos de 5 estrellas superiores, que aumentan un 50% en la ciudad de Madrid. Este es el segmento, el que llama el segmento de lujo, que está promoviendo Almeida Más en nuestra ciudad. ¿Dónde se concentra este aumento y estos establecimientos? Pues en el centro de la ciudad, ¿no? El distrito centro. Como veis ahí, que ubica el 41% de los hoteles, 75% de hostales y demás. Y si no, en el resto de la almendra central, como Arganzuela, Chamberí, Salamanca, Retiro, Tetuán. Pero lo interesante de aquí es que la mancha de aceite de estos alojamientos, de estas viviendas de uso turístico, pasa del centro al resto de distritos de la periferia. Como veis ahí, el mayor aumento de los establecimientos hoteleros se produce pues, en Puente de Vallecas, por ejemplo, que aumenta un 500% el número de establecimientos hoteleros, o en Carabanchel, que aumenta un 77%, o en Latina, que aumenta un 50%. En cuanto a los precios, pues este aumento de los visitantes y de los alojamientos también se traduce en aumento de los precios. Aumentan. Madrid es la quinta ciudad con una tarifa media diaria más elevada, después de ciudades como Barcelona, Sevilla o Madrid, pero aquí lo interesante es que aumenta exponencialmente. En el último periodo ha aumentado un 42% el precio de los alojamientos. Esto tiene, como podéis entender, mucha correlación con el 50% que decíamos de aumento de los establecimientos de los hoteles de lujo en la ciudad de Madrid. Y también en cuanto al empleo, el empleo en este sector, os podéis imaginar que es un empleo precario. El sector de la hostelería supone un 6% de los afiliados en la ciudad de Madrid y esto se traduce en un 85% del sector de la alimentación y comidas y un 15% del sector del alojamiento, aunque va creciendo. Pero como sabéis, son sectores precarizados, con unos salarios medios del sector de la hostelería que es de 1.186 más o menos euros el salario medio respecto a 1.822 el salario medio en el conjunto de España. Por tanto, un sector cuando menos precarizado. Y podríamos pensar que este aumento del turismo, del aumento de los establecimientos y los alojamientos hoteleros, por una parte, y por otro lado, el aumento de la actividad económica que lleva aparejado, podría suponer algún ingreso más en las arcas públicas del Ayuntamiento de Madrid que pudiera luego revertir en mitigar alguno de los impactos que estamos hablando como negativos en la ciudad de Madrid. Pues no es el caso. El aumento de los alojamientos no se ha traducido, por ejemplo, en un aumento del IBI, que simplemente ha aumentado un 7% en los últimos años, ni siquiera en un aumento del impuesto de actividades económicas, que ha aumentado solamente un 2%. Claro, Madrid está triplicando su población a lo largo de todo el año hasta llegar a los 10,6 millones esos de visitantes que hablábamos al principio. Y esto lo que sí se traduce es una absorción de los servicios públicos en la ciudad de Madrid. O sea, no se traduce en una mayor recaudación, pero sí en un uso más intensivo del presupuesto del Ayuntamiento de Madrid en determinados distritos que son los que concentran el mayor turismo, que son los que hablábamos antes del distrito de la Almendra Central.
Esto se ve bien en las inversiones medias por habitante, que la inversión media en el distrito centro es un 20% superior que en el resto de distritos de la periferia. Y, por ejemplo, ponemos ahí algunos ejemplos, como es el caso de la limpieza, donde en distritos como Centro, como Chamberí, como Arganzuela, como Retiro, como Chamartín, se dedica un 7,8 euros por metro cuadrado en limpieza, mientras que en otros distritos de la periferia apenas llega a 4 euros por metro cuadrado. O en el caso de la seguridad, por ejemplo, en los efectivos de la Policía Municipal, que el distrito centro es un efectivo por 266 habitantes y en los distritos de la periferia es un efectivo por alrededor de 780 habitantes. Y aún así, el ayuntamiento sigue gastando, sigue alimentando esta promoción turística, gasta alrededor de 70 millones de euros en publicidad, en promoción, en fondos europeos, sobre todo de este segmento de lujo que comentábamos antes. Por todo ello, por todo esto que os cuento, que tenéis mucho más resumido, mucho más, más extendido en el informe que presentamos hoy. Por eso quisimos presentar esta propuesta de una tasa turística para la ciudad de Madrid. Teníamos una posibilidad de hacerlo porque Almeida abrió la reforma de la ley de capitalidad y esta reforma permitía la entrada de nuevos tributos, como podría ser la tasa turística. Por eso lo llevamos como proposición al Pleno del Ayuntamiento de Madrid, que se incorporara esta tasa. Sería una tasa similar a la que puso Barcelona como un recargo municipal, que sería cobrada en los establecimientos hoteleros por pernoctación y que sería recaudada directamente por el Ayuntamiento de Madrid para revertirlo en servicios públicos en la Ciudad de Madrid y especialmente en políticas públicas de vivienda, incluyendo más inspectores, ¿no?, para cerrar todas las viviendas de uso turístico que hay en la Ciudad de Madrid, y también en políticas de reequilibrio que pudieran distribuir mejor el presupuesto entre los distintos distritos de la Ciudad de Madrid. Y es esto, y termino ya, lo que queremos comentar y debatir con los ponentes que hemos invitado, y mil gracias por decir todos que sí a la primera además. Así que voy a lanzar algunas preguntas para que luego tengamos un minuto para hablar todos sobre este tema. Y la primera pregunta que os lanzo es ¿por qué no esta tasa turística para nuestras ciudades? ¿Por qué queremos, qué modelo de ciudad queremos defender con esta tasa frente a la masificación que estamos viendo en nuestras ciudades, en nuestras comunidades autónomas y regiones, ¿no?, que además tienen impacto? Yo me he referido mucho al impacto también urbano, pero en otros compañeros se referirán seguro al impacto medioambiental en el entorno y no solamente a nivel urbano. Así que primero le doy la palabra a Rita. Muy bien, pues muy bien, sí. Pues buenas tardes a todas y a todos. Gracias por acompañarnos en una tarde como esta. Vamos a ir retomando con más regularidad, diría, este tipo de encuentros y de actos que durante la pasada legislatura hicimos muchos, en los que combinamos, digamos, la visión política con el análisis, diría, preciso y riguroso de los problemas de la ciudad y de nuestras propuestas, ¿no? Parece que la política es solo pues, vídeos de TikTok y grandes discursos. También y sobre todo, en nuestra opinión, tiene que ver con analizar la ciudad, con evaluar lo que sucede en la ciudad y con ser capaces de plantear alternativas al modelo imperante desde los gobiernos del Partido Popular. Y esa es también nuestra tarea como una fuerza de oposición. No solo la batalla política, sino también la batalla por las políticas públicas. En este caso se dan las dos a la vez. Yo voy a ser muy breve porque me conocéis bastante y porque además Sara ha explicado muy bien la situación de Madrid y la propuesta de tasa turística que hacemos desde Más Madrid, pero solo dos apuntes muy breves. Por una parte, como decía Sara, Madrid ha llegado algo tarde, vamos a decir, al turismo de masas. Ha sido una ciudad por la que ha pasado mucha gente desde hace mucho tiempo, pero durante un periodo muy breve y normalmente de camino a otro lugar. Eso tiene una parte negativa y una parte positiva. La parte negativa, en términos de gestión del modelo y del turismo, la parte negativa es que, a diferencia en otras ciudades, la conciencia sobre los problemas vinculados a la masificación turística está aún, digamos, que en crecimiento. Igual que en otras ciudades se percibe ya como un problema ciudadano de primer orden, en Madrid sigue habiendo mucha gente que sigue pensando, bueno, claro, esto es bueno para todos, pone en marcha la economía y, por tanto, bueno, pues que vengan y cuanta más gente venga, mejor, ¿no? Digamos que la conciencia ciudadana del problema va avanzando, porque el problema va avanzando en muchos sentidos, pero todavía está por construir. La parte buena es que tenemos algo de tiempo para reaccionar antes de que sea, entendedme, demasiado tarde, antes de que el problema se nos desborde por los barrios y por la gestión del Ayuntamiento de Madrid. Por tanto, es necesario actuar. Y yo creo que tenemos dos cosas de las que hablar. Hoy vamos a hablar de una de ellas. Por un lado,
tenemos que hablar y plantearnos con franqueza cuál es el límite estructural del turismo en nuestras ciudades. ¿En qué momento decimos que hay que calcular cuántos cabemos en esta ciudad, de qué manera convivimos aquí y hasta dónde podemos llegar en cada una de las temporadas turísticas? Que el mantra de cuanto más mejor no nos vale, no lo queremos, pero tenemos que sentarnos a pensar, digamos, con un poco de precisión de qué estamos hablando y de qué límites estamos hablando, ¿no? De cuánta gente puede venir aquí y en qué condiciones. Para hacer eso no hace falta una tasa turística. La tasa turística no tiene ese objetivo, porque, como veremos a continuación, no ha sido en ninguna de las ciudades ni regiones, ni en el Estado, ni en el resto de Europa donde se ha aplicado un desincentivo. La gente no dice, ¿voy a Roma o no voy? Hombre, es que con los 4 euros la tasa mejor me quedo aquí. No, la gente va a Roma porque quiere ver las maravillas romanas, ¿no? Bueno, pues entonces, no es un desincentivo y por tanto no es una forma ni una herramienta para de alguna forma cuantificar ni limitar el turismo que llega a nuestra ciudad. Eso se puede hacer y se tiene que hacer de muchas maneras. Se tiene que hacer a través, fundamentalmente, de la regulación y la prohibición de los cambios de uso en transformaciones, digamos, desde pues otro tipo de usos de las casas y de los inmuebles de Madrid hacia el sector hostelero, ¿no? De lo que estamos hablando aquí es de la otra, es de qué manera repartimos los costes, podríamos hablar también de los beneficios, del turismo en la ciudad de Madrid. Tenemos que hablar de, como muy bien explicaba Sara, por qué en la Milla de Oro hay más policías, más limpieza, mejores zonas verdes y más jardineros que en todo el distrito de Usera, probablemente. Y eso tiene que ver con quién pisa esa Milla de Oro y a qué va esa Milla de Oro. También, por supuesto, con quién se quedan los beneficios de esas visitas y de ese turismo de compras. Pero también del dinero que los madrileños nos gastamos de forma desigual en limpiar, en cuidar, en acondicionar y en acompañar las calles de nuestra ciudad en función de si se dirigen a los turistas o si no se dirigen a los turistas. Así que tenemos que repartir el coste de ese turismo que llega a la ciudad de Madrid. Tenemos que repartirlo también para combatir el desequilibrio y la desigualdad que el turismo no hace más que acrecentar. Tenemos que combatirlo para poner algunos frenos a una expansión ilimitada. Luego podemos hablar más en detalle de esto, pero en este momento en la ciudad de Madrid hay 27.000 pisos turísticos ilegales en las plataformas, en la plataforma principal colgados. El Ayuntamiento admite que hay 16.000. El número real está por encima de los 20.000. Eso significa que el problema y la afectación directa al precio de la vivienda y a la crisis y a la emergencia habitacional que vivimos en la ciudad es completo, es directo y es total, y por lo tanto hay que actuar también para repartir ese coste. Lo que proponemos en esta tasa, y ya termino, que como explicaba Sara, digamos que existen dos vías, una vía autonómica, hemos vuelto a presentarlo en la Asamblea de Madrid, nuestra diputada Alicia Torija, y también hay una vía que estamos trabajando desde Más Madrid, que es que si se abre la reforma de la Ley de Capitalidad en el Congreso de los Diputados, podamos, junto a otras medidas fiscales y de servicios públicos, introducir la tasa turística en nuestra propuesta de Ley de Capitalidad. Una tasa turística que empezaría en unos 3 euros, que sería progresiva en función de la categoría, digamos, del establecimiento y que además podría tener exenciones vinculadas pues, a la renta o a la juventud, por ejemplo, de las personas que vienen a visitarnos. Esa tasa turística, según nuestros cálculos, nos permitiría recaudar unos 68 millones de euros al año, que en la propuesta de Más Madrid, y dado que lo que consideramos es que tiene una afectación directa y es un coste directo sobre el precio de la vivienda en Madrid, tiene que dedicarse a la promoción de la vivienda pública en Madrid, a la promoción de la vivienda en nuestra ciudad, es decir, a compensar por el otro lado los costes que está teniendo el turismo sobre los precios de la vivienda en la ciudad de Madrid. No es una propuesta marciana, de hecho aquí hay compañeros y compañeras que van a explicar cómo funciona en sus regiones y ciudades desde hace mucho tiempo, funciona en otros lugares de Europa y, como digo, nunca ha sido un desincentivo. Lo que sí es una forma de repartir más justamente o más equilibradamente los costes del turismo en nuestra ciudad. Creo que Madrid se la merece y sobre todo espero que nos lo cuenten desde otras ciudades y que podamos aprender desde ahí. Muchas gracias. Gracias, Rita. Pues efectivamente tenemos aquí, bueno, todos los compañeros que están en la mesa y compañeras o bien la han tenido impuesta en sus ciudades o comunidades autónomas o bien están a punto de ponerla o están pensando en ponerla. Así que primero, si queréis, Vicent, si nos puedes contar un poquito. Muchas gracias a todos. Como diría un amigo mío, en este caso nosotros seremos como los que vienen del futuro en una película y os explican el futuro. Hablabais de 10 millones de turistas en la ciudad de Madrid. Bueno, en las Illes Baleares tenemos 20 millones de turistas y somos 1 millón de habitantes. Lo digo para el primer dato. Y por tanto nosotros ya somos muy conscientes de la cara B del turismo, de esa cara B que tiene un impacto ambiental, un impacto social
y un impacto económico, que las Illes Baleares hemos pasado en estos años, de los años 80-90, de ser la segunda o tercera comunidad autónoma por renta por cápita, ahora mismo a ser la 10ª, cuando el turismo lo hemos multiplicado por 2. Por tanto, deciros que el turismo y el modelo turístico de masas no enriquece, sino que empobrece a las clases populares, para empezar. Pero evidentemente nosotros somos la voz de la experiencia y del pasado. A las Illes Baleares fuimos pioneros en el Estado español en esto de gobernar en coaliciones. Ahora que está tan de moda en el Estado español, que han descubierto que se puede gobernar entre distintos, pues las Illes Baleares, el primer pacto de progrés, el primer pacto que consiguió desbancar el Partido Popular de la Comunidad Autónoma, lo tuvimos en la legislatura 1999-2003. En esa primera legislatura había una sensación de intentar cambiar, una sensación de ilusión, unos retos fundamentalmente basados en que la izquierda transformadora, la izquierda verde, la izquierda federalista, la soberanista, llegábamos al poder y queríamos avanzar. Y teníamos una conciencia muy social de que el impacto ambiental del turismo era brutal. Habíamos vendido nuestro territorio para el desarrollo, pero nos habíamos desarrollado y seguíamos destruyendo. Y esa sensación de una isla, un espacio limitado que se está destruyendo, todo el mundo era muy consciente. Por tanto, el porqué, nuestro primer porqué de la tasa ambiental contestado en 1999 era porque el impacto del turismo sobre el ecosistema no éramos capaces de aguantarlo. Teníamos que hacer alguna compensación y por eso se creó la ecotasa. Y era claramente ambiental. Su objetivo era compensar los impactos ambientales que producía el turismo. Nos centramos en cuestiones que a lo mejor visto ahora con perspectiva suenan extrañas, pero compramos tierras, fincas, para que fueran protegidas para parques naturales. Derribamos edificios obsoletos en primera línea de costa, restauramos zonas húmedas, intentamos recuperar ecosistemas que se habían degradado. Eso era como lo más básico, comprar la tierra para que no se fuera especulada. Por tanto, desde ese principio nació la ecotasa y generó un impacto social, a mi entender, muy positivo. Pero claro, tuvo un coste. Tuvo un coste. El lobby hotelero de las Illes Baleares, tendréis que entender que decidme alguna gran compañía turística y os diré que es mallorquina. Alguna de Barcelona, ¿vale? Antes de que se... Pero las grandes multinacionales, como los americanos tienen las suyas, nosotros tenemos las nuestras, evidentemente es un lobby muy potente. Y ese lobby se lo tomó como un agravio. Nuestra intención era cobrarlo en el aeropuerto, no cobrarlo en las zonas hoteleras, pero no teníamos competencias y lo hicimos en los hoteles. Y por tanto ahí se empezó una batalla campal. Campaña electoral del Partido Popular, yendo hotel por hotel diciendo os vais a quedar sin trabajo, desviando turismo a Valencia. Una campaña sucia de las de verdad que consiguió, perdón por la alusión a Valencia, que nos causó perder el gobierno. Bueno, evidentemente eso no vino al Partido Popular, la suprimió, pero hace unas semanas hacíamos el acto de recuerdo del primer gobierno de coalición y la ecotasa es el símbolo que todos recordábamos. El segundo pacto de progrés, del 2007 al 2011, ya no nos atrevimos. Ahí el Partido Socialista dijo, no, chicos, lo hemos probado, pero esto no puede ser. Y el 2015 volvemos con el tercer pacto de progrés, la tercera vez que se hace la coalición, y Més per Mallorca, la formación de la que yo formo parte, sale de su zona de confort, de las áreas sociales, de las áreas ambientales, y nos vamos y gestionamos turismo. Los llamados turismofóbicos, permitidme la expresión, cogemos la Consellería de Turismo. El consejero, tengo que decir que pobre sufrió mucho, y costó mucho. Y ahora lo digo en broma, pero capoló a muchas personas, y eso sí que no es ninguna broma. Ese impuesto nos costó muchos compañeros que ya no están en primera línea porque costó mucho denuncias, juzgados, de campañas de desgradación personal, y eso costó muchísimo. Pero hicimos el impuesto de turismo sostenible, que es lo que tenemos ahora mismo. Pero en ese momento también cambiamos la filosofía. El colapso ambiental que viven las Illes Baleares, el colapso social que vivimos, teníamos que tener un impuesto de turismo sostenible que ya no fuera solo para el tema ambiental. Y ampliamos los ámbitos de actuación. Yo tengo que decir que como ambientólogo en ese principio me resistía, tengo que reconocer, porque me era extraño
pero tenían razón los compañeros. El turismo nos impacta en todo y, por tanto, ampliamos, evidentemente, las áreas ambientales, depuradoras, agua, recuperaciones forestales, prevención de incendios, todo el típico. Patrimonio cultural, que estaba arrasado y no teníamos protección ni recursos. Una parte de turismo, de reconversión de zonas turísticas, de comprar hoteles y derribarlos, de comprar hoteles para hacer viviendas sociales. Una parte de formación, si queremos cambiar el modelo económico, demos formación en el sector náutico, demos formación en otros sectores económicos para poder conseguir el cambio de modelo que tanto anhelamos. Y vivienda, que fue el más polémico, porque en ese momento, en 2015, no lo considerábamos que era lo más necesario, pero se introdujo, la verdad, que fue una modificación que la introdujimos y lo intentamos y coló. Y en esos días que todo era posible, al año siguiente nos envalentonamos y la multiplicamos por 2. Y el resultado es que no varía. Nadie deja de venir a Mallorca porque le coste 2 euros más. Ese mito, derribarlo, no existe. La demanda es tal que da igual lo que subamos la ecotasa, que no va a dejar de venir gente. Y por tanto, nosotros ahí seguimos. El problema fue otro. Llegó la pandemia. Imaginad, el PIB de las Illes Baleares cae más de un 30%. Caen los ingresos de la comunidad autónoma y es un golpe económico de que incluso el Estado se dio cuenta de que las Illes Baleares no estaban entrando divisas y por tanto había un problema. El impuesto en ese momento se reconvirtió temporalmente y tuvimos que utilizarlo para tener liquidez, para poder pagar los gastos más básicos de la lucha contra el COVID. Eso fue una excepción que se hizo, una ventana, pero cayeron muchos proyectos positivos, pero en ese momento la prioridad era salvar personas. Por tanto, un impuesto que da recursos para que necesita la sociedad. Y llegamos al 2023, ahí también nos metemos una hostia, perdón por las... Disculpad, a estas horas uno va un poco cansado, pero no conseguimos encadenar la tercera legislatura seguida y vuelve el Partido Popular. Pero sí que ganamos la batalla cultural. Durante 8 años el Partido Popular había dicho que quitaría el impuesto de turismo sostenible al llegar al gobierno. Y no lo ha hecho. No lo ha hecho. Es más, lo utiliza. Ahora mismo el impuesto de turismo sostenible tiene 380 millones de euros movilizados, 77 proyectos. El año pasado, más de 130 millones recaudados. Para las Illes Baleares eso es clave. Dinero de libre disposición. Dinero para hacer proyectos que de otra manera no se harían. Por tanto, nosotros creemos que ha sido un éxito, que la ecotasa fue un éxito su implantación, fue un error del Partido Popular la supresión y que han entendido que eso fue un error. Y que la sociedad de las Illes Baleares ha entendido que los turistas tienen que colaborar con los gastos que nos generan las Illes Baleares. Que los turistas son responsables de parte del impacto y tienen que compensar ese impacto. Y diré más, los turistas son conscientes que tienen que compensar parte del impacto que generan en nuestro territorio las Illes Baleares. Por tanto, claro que es necesario una tasa a nivel municipal, en este caso que planteáis en Madrid, y deciros que nosotros desde las Illes Baleares lo planteamos a nivel de comunidad autónoma, que lo habíamos podido gestionar en los aeropuertos, pero no pudo ser, pero que son unos recursos claves para intentar transformar esos impactos del turismo. Janet, cuéntanos un poco, porque ahí hay un impuesto también, ¿no?, a nivel comunidad autónoma y también el recargo municipal. Así que cuenta. Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación, por tener este espacio, ¿no?, tan plurinacional que tanta falta nos hace para podernos encontrar y sobre todo para saber que no estamos solas, que todas estamos en la misma lucha, ¿no?, de garantizar precisamente eso, ciudades, pueblos, territorios donde poder vivir con dignidad, ¿no? Y por tanto, gracias, Rita, y a todo tu equipo también por organizarlo. Yo, antes de, bueno, o sea, viniendo de Vicens, o sea, como comprenderéis, pareceremos un poco la liga de a ver quién gana, ¿no? Quién da más, ¿no? Porque es verdad, claro, un territorio, Barcelona, concretamente, la ciudad de Barcelona, 1,7 millones de personas, 30 millones de visitantes. Vamos, ¿no? Es como, venga. Entonces, claro, ahí hay una experiencia que no podemos, ¿no?, dejar de compartir.
Entonces, bueno, yo la primera reflexión que, antes de entrar un poco en la tasa turística y en explicaros, pues bueno, las limitaciones, pero también lo necesaria que es tenerla, sí que me gustaría hacer una reflexión cuando hablamos de turismo, porque creo que es importante marcarlo, y yo creo que Vicent, Sara y antes Rita lo sitúan bastante en el contexto, ¿no? Pero la primera pregunta que nos tenemos que hacer es ¿qué modelo de ciudad queremos, ¿no? ¿Queremos ser un parque temático y ciudades escaparate o queremos ser una ciudad para vivir? Porque eso lo determina todo. Lo determina todo y sobre todo para mí eso me lleva a plantear dos cuestiones muy concretas. Modelo productivo y crisis climática, que lo tiene que, ¿no?, cambiar todo. Con crisis climática, hemos hablado en muchos momentos, evidentemente el consumo de los recursos de nuestros ecosistemas ya son limitados, ¿no? En Barcelona venimos de pasar la peor crisis de sequía que se recuerda desde hace casi 20 años, ¿no? Y por tanto somos muy conscientes de la falta de disponibilidad de esos recursos como recursos infinitos, y por tanto tiene que haber una gestión diferente, un uso diferente, y por tanto también hay que hablar de quién accede y de qué maneras, ¿no? Porque mientras los catalanes y los barceloneses teníamos restricciones de consumo de agua, en los hoteles se llenaban piscinas. Y eso ha estado pasando estos últimos meses, ¿no? Entonces, esas son reflexiones que tenemos que poner encima de la mesa y en la agenda política. Y cuando hablo de modelo productivo, pues vuelvo a lo mismo. Yo os diré con mucha claridad que a mí el único modelo productivo, el único sector económico que me interesa es el que paga bien a sus trabajadores y a sus trabajadoras. Y hoy el turismo no paga bien a la gente, a nadie, a nadie. No hay un sector turístico que esté planteando esa redistribución de la riqueza que puede llegar a generar, ¿no? Entonces, lo decía antes Vicens, y yo hoy buscaba dos estudios que me parecen importantes, ¿no? Porque es evidente, las regiones y las comunidades autónomas que son dependientes del modelo productivo del turismo son las que tienen crecimientos por cápita, por renta por cápita, más bajos. Y a la vez son los que tienen tasas de paro y tasas de abandono escolar más elevados. Recientemente salió un Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas que no sería marxista-leninista, es la Generalitat Valenciana, CaixaBank, el BBVA y Ford España, que nos dice dos conclusiones que me parecen muy relevantes, ¿no? Las regiones y provincias y ayuntamientos con dependencia del turismo excesiva tienen los niveles más bajos de bienestar. Y esto es así, ¿no? Es así de claro. ¿Por qué? Porque los beneficios de esta actividad no se redistribuyen, no llegan a todo el mundo por igual, ¿no? ¿Quién controla el turismo? Esas empresas que son mayoritariamente de la comunidad de Baleares y también de Barcelona o de Cataluña, no tributan en nuestro país mayoritariamente, ni esos beneficios se los llevan los ciudadanos, los trabajadores, etcétera, ¿no? Ni revierten. De ahí la importancia de la tasa, ¿no? Porque permite compensar esa externalidad. Pero la segunda precisamente conclusión también es esa, ¿no? El turismo es una actividad económica que puede comportar un modelo de crecimiento peligroso y causar una alta gentrificación. Somos plenamente conscientes. ¿Quién vive en nuestros centros en los centros de nuestras ciudades? ¿Quién puede vivir? ¿No? En Barcelona ahora tenemos el nuevo fenómeno, que son los expats, que bueno, son la gente que puede pagar el precio de los pisos gentrificados o los turistas. Cuando yo llegué al ayuntamiento en el 2015, y ahora os lo explicaré, hicimos el primer plan de alojamientos turísticos de toda Europa, casi de todo el mundo prácticamente, para regular, para limitar los hoteles, para limitar los pisos turísticos. Habían zonas del Eixample, que es uno de los barrios más, ¿no?, importantes de la ciudad de Barcelona, donde había un 200% más de pisos turísticos que pisos para gente para vivir. O sea, de oferta, era como una locura, ¿no?, limitar toda esa cuestión, ¿no? Además, hay otro estudio del Centro de Estudios Demográficos que también dice que las 20 ciudades más pobres de España están precisamente vinculadas estrictamente con el turismo, porque 12 de ellas, muchas en Valencia, son exclusivamente, también en Cataluña, pero sobre todo en Valencia, son exclusivamente turísticas, ¿no? Y ejemplos, Torremolinos, Torrevieja, Lloret de Mar, ¿no? Pero, por tanto, eso nos está dando toda una información que tenemos que tener como muy presente, ¿no? Y ahí, claro, si el turismo entendemos que es una actividad económica
que realmente nos lleva a la precariedad laboral y a salarios bajos, pues tenemos que pensar en cómo darle la vuelta a esto y cómo conseguir el máximo de recursos posibles para revertir esto y apostar por sectores estratégicos. Porque una de las cosas que nos hemos encontrado en Barcelona es que cada vez, muchos años después, ¿no? Volviendo al Regreso al Futuro, ¿no? Muchos años después de todos estos debates, la gente vive de eso. Aunque viva mal, vive de eso. Y eso es un tema importante a tenerlo en cuenta, porque cuando tú planteas que no crezca el aeropuerto, que vamos a cerrar 2 terminales de cruceros o vamos a cerrar 3 hoteles en la ciudad, hay un sector de gente que lo vive como una agresión porque peligra su trabajo, porque además, pues claro, como le hemos enviado un mensaje a la ciudadanía, a los jóvenes especialmente, que aunque estén muy formados, no van a tener, ¿no?, oportunidades de trabajo y que como mucho van a ser camareros, pues ahora son camareros, ¿no? Y por tanto, ahí tenemos un tema a trabajar muy importante y que ahí es donde tenemos, vosotros que tenéis la oportunidad ahora en Madrid de pensar desde cero la tasa turística, hay que empezar también a incorporar no solo la vivienda, sino también el mercado de trabajo y también los derechos laborales. Toda esta reflexión nos lleva a nosotros, evidentemente, a estar en una situación absoluta de decrecimiento turístico, ¿no? O sea, nosotros no queremos que venga más gente, queremos que venga menos. Queremos incluso llegar a tener una tasa turística menor, ya nos da igual, ¿no? O sea, estamos alrededor, este año 2023 cobramos unos 90 millones de euros, este 2024 estamos hablando de 115, son las aproximaciones, ¿no?, las estimaciones. Por favor, que vengan menos y cobremos menos, ¿no? Ese es nuestro objetivo. De ahí toda la acción política que hemos hecho estos últimos 8 años, ¿no?, en el Ayuntamiento de Barcelona, pues con el plan de alojamientos que os explicaba, que pusimos, ¿no?, límite radical de prohibición a más hoteles en el centro de la ciudad, bueno, en la mayoría de la ciudad, pusimos coto también a los pisos turísticos, cerramos 7.000 pisos turísticos ilegales. Pensar que cuando llegamos a la ciudad había más pisos turísticos en funcionamiento que pisos públicos construidos en la ciudad de Barcelona, y ahora le hemos dado la vuelta a eso. Hemos duplicado por 2 los pisos públicos y hemos pues dejado de tener tantos pisos turísticos ilegales. Incluso ahora la novedad es que podemos cerrar los legales y que el objetivo y el consenso político nos lleva a decir ningún piso turístico en Barcelona en el 2028, ha dicho el alcalde actual socialista. Nosotros creemos que es un poco retardista, que lo podríamos hacer ya, ¿no?, y que sería una cosa que no deberíamos dejar pasar. Pero nuestro objetivo es eso, y para eso también es importante no solo entrar en la gestión de la vivienda, ¿no?, y de los pisos turísticos o de los propios hoteles, hablar de las infraestructuras, por dónde llegan esos turistas, ¿no? Nosotros ahora tenemos un debate muy importante en Barcelona sobre la ampliación del aeropuerto, que ahí los compañeros que estáis en el Congreso nos vais a tener que ayudar también, porque no podemos más. Tenemos 52 millones de visitantes que llegan al aeropuerto de Barcelona, 4 millones aproximadamente de cruceristas, y quieren que el aeropuerto ahora pase a 70 millones. No podemos asumir esos 20 millones de más, ni podemos asumir que hayan más terminales de cruceros, porque ahora se están construyendo 2 terminales más. Lo que queremos es cerrar actuales, ¿no?, terminales de cruceros, porque bueno, aquí no tenéis el problema de los cruceros, pero en Baleares, que sí que lo tenemos, o en Valencia, ya sabemos que es un añadido más terrible, ¿no?, porque son cruceristas que consumen 4 horas nuestras ciudades, las masifican, especialmente en los centros. Entonces, esta es la realidad. Por eso, para nosotros, tasa turística tiene que ir ligada de políticas concretas de crecimiento. Valientes, que vayan muy en esa dirección. Nuestra tasa turística, ¿no?, ¿cómo se concibe? Se concibe en el año 2012, de la mano de la derecha catalana, gobernando tanto en la ciudad de Barcelona como en Cataluña. ¿Por qué? Momento de recortes, como recordaréis, un contexto en el que la Generalitat de Cataluña necesitaba recursos para promocionar el turismo. Porque nuestra ley lo que dice es eso, impuesto turístico para promocionar el turismo. O sea, la propuesta que hace la derecha en ese momento es: necesitamos recursos, como tengo que recortar, estoy recortando sanidad, estoy recortando educación, estoy recortando por todos lados, necesito algún tipo de ingreso para no tener que recortar a los míos.
que son el sector turístico, a mis lobbies. Entonces crean este impuesto en el 2012 con un gobierno de derechas en la ciudad, en ese momento Xavier Trias y Artur Mas en la Generalitat de Cataluña, y pactan esta propuesta con un planteamiento de una propuesta que iba de 0,60 a 3,5 euros, ¿no? De 0,60 a 3,5 euros según el establecimiento, con un repartimiento del 50-50. ¿No? Ayuntamiento 50% y Generalitat 50%. Y con la posibilidad de que el ayuntamiento, solo el de Barcelona, no el resto de municipios que también son turísticos, como Lloret de Mar y muchos otros, que pudiéramos hacer un recargo turístico, que ahora ya estamos en el máximo, y por ejemplo, hoy en Barcelona cualquier pernoctación son 4 euros, ¿no? 4 euros por persona y día, máximo 7 días acumulables, ¿no? Entonces, claro, nuestros problemas, ¿cuáles han sido? Principalmente el destino, que hemos tenido que buscar como todas las fisuras a la norma posibles para poder decir que esto vaya a limpieza, que esto vaya a potenciar un centro cultural en no sé qué barrio que no tenemos recursos suficientes, que esto vaya a compensar las externalidades, porque estábamos obligados a destinarlo a promoción turística. Ahí hemos ido modificando un poquito la ley, hemos conseguido cambiarlo. Yo estoy muy de acuerdo con lo que decía Rita, hay que destinarlo específicamente a vivienda y, como decía antes, también a toda la parte laboral, al cambio de modelo productivo, a generar esos derechos laborales y a generar unas oportunidades que permitan realmente que nuestras ciudades puedan ser lugar no solo donde poder vivir, sino también donde querer vivir, que al final también va un poco de eso. Gracias. A Más Madrid por esta oportunidad, a toda la mesa, excepto a Vicens, porque la culpa de que no tuviésemos tasa turística fue una brecha generacional que hubo en la izquierda valenciana, y es que cuando planteamos en el 2015, nos costó más tirar al PP que en Baleares, ¿no? Nuestra gente más mayor nos decía: en Mallorca van perdre el govern per culpa de la tasa turística. Y nosotros, pero es que es algo que se cae por su propio peso, nadie va a dejar de venir por la tasa turística. No, 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 que vamos, es imposible, hemos ganado por los pelos, hay ilusión, no nos vamos a poner en ese fregado, ¿no? Por tanto, la primera culpa de que no haya tasa turística en Valencia, después de mes, es de la izquierda valenciana, ¿no? La segunda culpa es del Partido Socialista, que se negó con uñas y dientes hasta el último momento, ¿no? Y es que aprobamos una ley para que hubiera tasa turística, que había una disposición que era, pero para el año que viene. Y en todos los presupuestos el Partido Socialista decía: aprobamos con única condición, la tasa turística el año que viene. Al extremo que el año que iba a cobrarse de verdad, pues nos ganó Mazón. La primera medida que hizo Mazón fue quitarla. Y aparte decir que habíamos destruido no sé cuánto, y es pues que no ha entrado en vigor, es imposible, nadie ha pagado un euro por venir al País Valencia. Pues bueno, ellos hicieron una campaña durísima, en aquel momento la felizmente cesada consellera de Turismo era la secretaria general de la patronal hotelera, había hecho campaña directamente diciendo que íbamos a destruir todo el empleo, y por tanto poco puedo contar de lo bien que funcionó la tasa turística, más allá de decir que es imprescindible, ¿no? Y creo que goza de una hegemonía cultural amplísima y que no tiene ese coste electoral a priori. Ahora bien, creo que hay dos enfoques que no nos podemos olvidar nunca en el debate de la tasa turística y de las políticas públicas de turismo. La primera es que el 36% de la población no se va de vacaciones ni una semana al año. Por tanto, es cierto que hay que pensar que hay una parte muy importante de la población que esto del turismo y tal, pues bueno, viven de ello, luego hablaré de esta parte, y por tanto están en contra porque creen que les vas a quitar el trabajo, pero no porque crean que, porque ellos no se plantean esta posibilidad. Pero hay un rollo aspiracional que muchas veces la izquierda pierde, ¿no? Y creo que ahí sí que tenemos que ser conscientes de que en la forma en la que elaboremos las políticas públicas y en las que las comuniquemos, no podemos olvidar que nosotros también somos turistas. Y esto hay que ser honestos. Es decir, yo me he ido de viaje este verano, he pagado mi tasa turística y he molestado a gente, he contaminado y pues he intentado, bueno, pues tener un comportamiento ético, no he ido a un apartamento turístico, he ido a un hotel, he intentado no utilizar una toalla cada media hora, etcétera, pero bueno, tampoco esto salva el planeta, ¿no? Es decir, he sido incoherente, como tantísima otra gente. Lo digo porque si no, si parece que lo que vamos a decir a la gente es:
que después de estar trabajando no sé cuántas horas, no sé cuántas semanas encadenadas, no te vas a poder ir de viaje porque está mal, vamos a desconectar por una gran parte de la población y particularmente con un electorado bastante cercano a nosotros. No voy a entrar más allá, pero creo que tenemos electorados similares. Ahora bien, hay que hacer mucha pedagogía de la cuestión turística. Lo primero es que efectivamente, como explica el informe que apuntaba Janet, donde hay turismo de manera estructuralmente dependiente, es donde más pobreza y desigualdad hay. Por tanto, no vives del turismo, el turismo vive de ti. Y es un sector profundamente especulativo, es un sector que no reparte la riqueza, profundamente feminizado, y esto también tiene un impacto de género bestial. En fin, la consellera cesada, ¿no?, que a todo el mundo le ha sorprendido sus declaraciones durante la Dana, fue famosa porque decía que no entendía por qué se quejaban las camareras de piso, que tampoco pasaba tanto por tener que hacer camas a destajo y que al menos tenían un trabajo, ¿no? Por tanto, yo creo que es importante entender que la tasa por sí misma no resuelve nada, entender que ya no es el riesgo que hubo en Baleares o el miedo que hubo en Valencia, porque ya nadie, efectivamente, ya todo el mundo ha asumido es que yo me voy fuera y la pago. Y también por otra cosa, a veces tenemos que hacer un poquito de populismo. Es que los 4 euros que no paga el guiri los estás pagando tú para que recojan su basura. Es que no poner la tasa turística es subir los impuestos a los madrileños y a las madrileñas en vuestro caso, o a los alicantinos, o a quien sea, ¿no? Y por tanto, la tasa turística es bajar los impuestos a los ciudadanos para subírsela a aquella gente que viene unos cuantos días a pasárselo bien, a disfrutar de la cultura, de tal, y a molestarnos. Aprendiendo que también nosotros a veces tenemos ese riesgo de ser los que molestan. Luego creo que es importante entender el turismo como una parte de la economía, pero sobre todo como un tema cultural. Aquí es donde vienen también los principales riesgos, ¿no? El turismo de masas particularmente, que aparte genera muy poca lugares de trabajo, tienen un problema que son disolventes de la comunidad. Es decir, ya en tu barrio no conoces a nadie. Tú bajas en el ascensor y no sabes a quién te vas a encontrar hoy porque es diferente al que estaba ayer, más allá de las cuestiones, si había una fiesta el miércoles a las tantas, todo el mundo gritando en el balcón. Yo vivo en un barrio turístico y es insoportable. Pero sobre todo es bueno, pues mi hija no se sabe el nombre de los vecinos porque es que cambian cada día, ¿no? Y por tanto, esa seguridad de poder pedir un favor, aunque sea la sal, a alguien no existe. Y esto supone también problemas de salud mental, problemas de empoderamiento vecinal que no existe porque no hay tejido, porque con quién te vas, es decir, quién va a defender el centro de salud del barrio si la gente total, como mucho va a ir a urgencias, encima no lo van a pagar y luego el Estado no nos va a dar las comunidades autónomas, ¿no? Por tanto, la tasa turística es fundamental, pero es insuficiente por sí misma y tiene que tener un elemento pedagógico vinculado, obviamente, con el tema del derecho a la vivienda. Particularmente nosotros lo estamos viviendo en Alicante, igual que Málaga. Esto es, si hacemos la lista por proporción, estamos peor que Madrid, Barcelona, de las clásicas tal, ahora mismo es insoportable. Y el problema es que vamos a peor, y con esto me gustaría terminar. El martes 29, cuando la gente se estaba ahogando literalmente, no se decretó la alarma por 2 razones. Y las 2 son turísticas. La primera es que, a pesar de que la Universidad de Valencia había suspendido las clases el día anterior, que la Embajada de Japón había dicho: señores compatriotas, váyanse ustedes de allí, que se va a armar la que se va a armar, ¿no? Pues el presidente de la Generalitat dijo que esto era la gente era muy alarmista y que ponía en riesgo el puente turístico de Tosans, de Todos los Santos, de Halloween, cada uno como lo quiera vivir. Pero la segunda razón es que ese martes, a las 11 de la mañana, cuando ya había ciudades anegadas por el agua, el Scorch se estaba aprobando por parte del PP y Vox quitar la limitación de construir hoteles sobre el mar. Imaginar qué gráfico, ¿no? En plena emergencia climática, con un presidente fugado, no sabemos muy bien cómo ni por qué. El Partido Popular y la extrema derecha lo que estaban haciendo era decir que a partir de los 200 metros se puede volver a construir hoteles en nuestro país. Hoteles que van a ser completamente arrasados, porque la Dana,
que ha tenido 220 muertes evitable, va a volver a ocurrir en un par de años. Y por tanto lo que hay que hacer es aprovechar la tasa turística y otro tipo de fiscalidad para decrecer, para cambiar las infraestructuras, para proteger a nuestra gente. Y es evidente que un hotel a 210 metros de la playa no protege a nadie, ni siquiera a los propios turistas. De hecho, hemos visto cancelaciones, problemas con los seguros, etcétera, porque la Mediterránea ahora mismo es epicentro de la emergencia climática y la tasa turística, aparte de para la cuestión del derecho a la vivienda, de la cuestión de los lazos comunitarios, tiene que tener una parte ecológica muy potente, ¿no? Muchas gracias. Parece mentira que no sepa utilizar un micro. Lo primero que quiero es agradecer a las compañeras de Más Madrid por haberme invitado a este acto, porque además muchos de los que estáis aquí sabéis que los últimos años que viví en Madrid, pues Más Madrid fue mi casa y además fue una casa particularmente acogedora. Y lo primero quiero hacer un disclaimer, que es explicar qué hace un asturiano en una mesa sobre turismo, porque puede parecer un poco extraño. Si tuviéramos una mesa sobre industria, pues igual parecería que tiene más sentido, ¿no? Pero en una mesa de turismo puede parecer un poco extraño, y más con las cifras que decían los compañeros y las compañeras, ¿no? En Asturias, por poneros un ejemplo, en los últimos datos que tenemos de 2023 nos dan unos turistas anuales de 2,7 millones. Somos 1 millón de habitantes y 6,6 millones de pernoctaciones en todo 2003. No son unas cifras, por supuesto, ni mucho menos comparables a las de los compañeros y las compañeras. Yo quiero pensar que uno de los motivos por los que estamos en esta mesa, o estoy en esta mesa como asturiano, y vais a permitirme que presuma un poco, es porque somos el único territorio de los que estamos aquí representados en el que gobernamos y tenemos un gobierno de unidad progresista que es un orgullo y que nos permite hacer muchas de las políticas que ya nos anticiparon muchos de los compañeros y compañeras que están aquí. Asturias, bueno, no hace falta que lo diga, todos sabéis que no es un sitio con una tradición turística, ni mucho menos. Yo recuerdo que en los años 80 era... Bueno. Luego hacemos un turnito de preguntas, si te parece. Luego hablamos un poco de todos. Sí, gracias. Bueno, en todo caso, no es un sitio con una tradición turística, desde luego, comparable con Baleares, con Cataluña, con la Comunidad Valenciana, ni mucho menos, ¿no? Yo recuerdo que en los años 80 había un presidente del Principado, Pedro de Silva, un presidente socialista, que además venía del Partido Socialista Popular, el partido de Tierro Galván, que creó una campaña turística que tuvo mucho éxito, con un lema que era Asturias Paraíso Natural, que todavía sigue existiendo hoy y que se sigue utilizando hoy. Pues cuando Pedro de Silva sacó aquel lema, la gente se reía, ¿no? Porque decían, hombre, en el 1, 2, 3 el premio es un apartamento en Torrevieja, no en Llanes, ¿no? Y efectivamente pues no tenemos esa misma tradición turística. Pero es cierto que en el último lustro, particularmente, yo creo que viene de más atrás, pero particularmente en el último lustro, eso ha cambiado de forma exponencial. Y además yo creo que marca un itinerario no solo en Asturias, sino para todo el norte, y probablemente un desplazamiento del turismo del levante español hacia el norte, ¿no? En Asturias yo creo que hay dos motivos por los que hay un boom turístico en estos últimos, sobre todo 4 años, ¿no? Hay dos motivos fundamentales. El primero tiene que ver con la pandemia de COVID-19. Y es cierto que además también es un orgullo para nosotros que Asturias fue probablemente el territorio donde mejor se gestionó la pandemia de COVID-19. Y además tengo que decirlo gracias a un compañero que hoy es diputado en el Congreso por Sumar, a Rafa Cofiño, que fue director general de Salud Pública, que fue nuestro Fernando Simón particular en Asturias y que de verdad hizo una labor tremenda durante la pandemia. Y en aquel verano de 2020, yo creo que prácticamente toda España, seguro que muchos de los que estuvisteis aquí pasasteis por Asturias, porque desde luego fue un auténtico boom, ¿no? Era un sitio que se percibía como seguro desde el punto de vista epidemiológico y eso hizo que buena parte del turismo interior en España descubriera pues yo creo que algunas bondades que tenemos en Asturias, ¿no? Desde luego un patrimonio natural espléndido, una gastronomía espectacular, un patrimonio también cultural espectacular. Y después hay otro elemento que yo creo que es muy importante y que este es más estructural, que tiene que ver con el cambio climático.
desde luego Asturias, a mí no me gusta mucho utilizar esa expresión de refugio climático porque me parece que es un poco equívoca, ¿no? Pero desde luego Asturias se está convirtiendo para mucha gente en una especie de refugio climático. Yo recuerdo que este verano, cuando en septiembre, La Nueva España, que es el periódico principal que hay en Asturias, el periódico local, hizo una entrevista a 100 turistas asturianos, 100 turistas que venían a Asturias a veranear, y le preguntaban qué era lo que más les gustaba de su estancia en Asturias, y decían curiosamente que el clima, ¿no? Nosotros siempre hemos vendido que Asturias es un sitio tremendamente lluvioso. Yo creo que vendimos un poco que Asturias era Mordor, y desde luego para nada. O sea, en Asturias también hay sol, se puede ir a la playa, hace calor en el verano, pero desde luego lo que hay es una temperatura, yo creo que mucho más razonable que en otros muchos sitios que sí son destinos turísticos tradicionales y que yo creo que esta situación marca lo que os decía, un desplazamiento probablemente del turismo hacia el norte. Y eso nosotros considerábamos que nos obligaba a tener una visión anticipatoria de muchas de las cosas que nos estáis contando desde otros territorios. Aunque no tengamos ese volumen de turismo tan grande, pensábamos que teníamos que anticiparnos. Sobre todo porque nosotros detectamos 4 externalidades en el turismo. En el turismo por lo menos que conocemos en Asturias. Uno era el impacto en los servicios públicos y sobre todo en los servicios públicos municipales. Asturias se divide en concejos, que son bueno, los municipios, ellos los llamamos concejos, hay 72 concejos, unos más grandes, otros más pequeños, pero son concejos que además están, yo creo que infrafinanciados y la aparición repentina en estos últimos 4 años de un volumen muy grande en algunos concejos de turismo, pues genera una presión sobre los servicios públicos que era muy difícil de financiar. Otra externalidad que me parece muy importante y que además creo que la señalaba Janet es la calidad en el empleo. Nosotros siempre hemos defendido que, aunque creemos que el perfil productivo de Asturias tiene que estar diversificado como cualquier territorio moderno y competitivo, siempre hemos apostado por una Asturias centrada particularmente en la industria, porque tenemos una tradición industrial, porque además creemos que la industria es estratégica para nuestro país, pero sobre todo porque la industria es donde encontramos mejores condiciones laborales y salariales. Y desde luego, por lo menos en la industria turística asturiana nos encontramos exactamente todo lo contrario. Yo siempre cuento como anécdota que en Asturias se celebra desde hace muchos años un concurso de escanciadores de sidra. ¿Sabéis lo que es escanciar sidra? Bueno, pues desde hace varios años ese concurso lo ganan senegaleses, lo ganan ecuatorianos, no lo gana ningún asturiano porque, desgraciadamente, las personas que trabajan en las sidrerías son extranjeros y extranjeras porque tienen unos sueldos pues, bastante bajos y unas jornadas laborales maratonianas, ¿no? O sea, que esa era una externalidad que nos importaba mucho. Después, obviamente, el medio ambiente. Uno de los mayores orgullos de Asturias es tener una costa particularmente protegida y además costó mucho protegerla. Y sufrir muchas presiones por parte de empresarios, pero Asturias tiene una costa muy bien protegida. Yo muchas veces cuando viajo, tanto a Galicia como a Cantabria, y paso la frontera con Asturias, me quedo un poco alucinado porque veo cosas que me parecen increíbles, construcciones al lado del mar que me parecerían impensables en Asturias, ¿no? Y después una última externalidad, que me imagino que después hablaremos de ella, porque también hemos actuado sobre ella, que es la vivienda. Nosotros en el Gobierno del Principado de Asturias llevamos la Consejería de Vivienda, entre otras áreas, y desde luego el impacto que han tenido las viviendas de uso turístico en el derecho de los asturianos y las asturianas a una vivienda digna ha sido enorme. Desde ese punto de vista, nosotros llevamos tiempo reivindicando una tasa turística para Asturias, una tasa turística que el Partido Socialista siempre nos negó. El Partido Socialista nunca quiso oír hablar de ninguna externalidad del turismo. Y yo comparto con Alberto que tampoco creo que debamos demonizar el turismo, porque efectivamente todos somos turistas, ¿no? Salvo esos que dicen, yo no soy turista, soy viajero, que bueno, tú eres tonto. Pero os decía eso, que el Partido Socialista en Asturias nunca ha querido saber nada de ningún tipo de política anticipatoria a las externalidades que nosotros detectamos en el turismo. Y, por supuesto, nunca ha querido oír hablar de la tasa turística. Después de pelearlo mucho en ese Gobierno de Unidad Progresista, hemos conseguido pues, acordar una tasa turística con el Partido Socialista que reconocemos que no es la que a nosotros nos gustaría. Nosotros optamos por una tasa turística autonómica,
finalista y obligatoria, más allá de que pueda estar zonificada, ¿eh? Y lo que hemos acordado con el Partido Socialista es una tasa turística municipal y voluntaria. Nosotros creemos que eso plantea problemas porque puede plantear competencia entre municipios, que no parece deseable, pero bueno, en todo caso yo creo que es un primer paso para seguir avanzando en la dirección correcta. Y en todo caso, para acabar, nuestra finalidad con esa tasa turística es lo que os decía antes, hacer políticas anticipatorias en el terreno del turismo y anticiparnos a la situación que conocemos de los compañeros de Baleares, de los compañeros catalanes, de los compañeros de la Comunidad Valenciana, pues porque vemos que hay un desplazamiento del turismo en la península ibérica hacia el norte y yo creo que, desgraciadamente, por los efectos del cambio climático, va a seguir siendo así. Nosotros creemos que la tasa turística, obviamente, y yo creo que eso está más que demostrado, se ha dicho en esta mesa, no es disuasoria, en ningún caso no queremos que sea disuasoria. Nosotros en ningún caso estamos contra el turismo. Tampoco me gusta la expresión que a veces se utiliza de turismo de calidad, porque yo creo que es una expresión también equívoca y que puede llevar a un cierto elitismo, ¿no? Como si el turismo bueno fuera el turismo que gasta dinero y el turismo malo fuera el turismo que no gasta dinero, ¿no? Pero en todo caso, nuestra idea es hacer políticas anticipatorias y comparto, lo decía Alberto, que efectivamente la tasa turística es simplemente una herramienta más que hay que unir a muchas otras y una herramienta que necesita también de pedagogía. Yo creo que hay que hacer mucha pedagogía, hay que explicarle a los ciudadanos y a las ciudadanas que la tasa turística es un aporte para financiar servicios públicos que están viéndose sometidos a una enorme presión por ese turismo. Entonces nosotros estamos en ese camino de intentar aprender de vuestras experiencias. Os pongo una ardua tarea, que es el tema del derecho a una vivienda digna y asequible en las ciudades, que se ha visto, no es todos lo habéis mencionado como un impacto negativo de este colapso, ¿no? Del turismo y el impacto social que tiene. Creo que nos interpela a todos en todas las ciudades de nuestras ¿no? las comunidades autónomas que estamos aquí representadas. ¿Qué medidas podemos tomar ¿no? para defender este derecho a la vivienda en plena emergencia habitacional, ¿no? Nosotros hemos hablado aquí de vivienda de uso turístico, pero bueno, hay otros impactos negativos. Si queréis, volvemos a repetir, Rita, si quieres empezar tú. Os sorprenderá lo que voy a decir a continuación sobre nuestra evaluación en la relación entre el modelo turístico, las viviendas de uso turístico ilegales y el precio de la vivienda en Madrid. Creo que los datos los tenemos todos en la cabeza y tampoco hace falta redundar en ellos, porque sobre todo la vivencia de muchos madrileños, de los que estamos aquí, de los que están fuera de esta sala, pues es la que es. Que no te puedes ir de casa, que no hay una habitación que cueste menos de 500 euros una habitación en la ciudad de Madrid, que no puedes entrar en una plataforma de búsqueda de alquileres donde encuentres nada en esta ciudad por menos de 750 euros al mes, lo cual incluye un zulo de 12 metros cuadrados en el último confín de la ciudad de Madrid, que no solo es un problema para los jóvenes, sino también para mucha gente de mediana edad, porque en este momento en esta ciudad separarse es un problema, porque es difícil sostener con 2 salarios normales, medios, 2 casas y una familia a la vez, y estamos hablando literalmente de esto. La emergencia es total, es brutal y es tan estructural a la vez que tan coyuntural, quiero decir, viene de un problema tan acumulado en el tiempo, en cómo se ha entendido la vivienda y el modelo de vivienda en Madrid y en España, pero también tan coyuntural porque a ese problema se le ha sumado, digamos, a la estructura previa, a la mala estructura de la que veníamos, se le ha sumado el fenómeno inflacionario de los millonarios y de los fondos buitre, es decir, un conjunto de actores sociales y económicos que cuando llegan a un lugar su único efecto es el de una subida inmediata de los precios. Para hacer frente a estas 2 emergencias a la vez, digamos, habría que hacer muchas cosas, muchas, pero una de ellas empieza, en primer lugar, por cerrar los 27.000 pisos turísticos ilegales que en este momento hay en la ciudad de Madrid. Yo con la cuestión de los pisos turísticos ilegales aún no termino de comprender cómo hemos normalizado con esta sencillez que exista una actividad económica ilegal a plena luz del día. Pues como si de repente 27.000 bares abrieran sin licencias y uno pudiera llegar, alquilar un local y poner ahí una farmacia y no pasa nadie a preguntarte, oye, ¿tú eres farmacéutico? O no sé, ¿tienes una salida de incendios? ¿Sabes dónde está la puerta de emergencia? Bueno, pues esto es lo que pasa en 27.000 lugares, viviendas, inmuebles en la ciudad de Madrid. Y se ha normalizado por la acción
por omisión, pero eso al final también es una acción de un gobierno que en el año 2019 llegó al gobierno de Madrid, creyó que la regulación que habíamos dejado con el gobierno de Carmena, que era muy restrictiva, se le iban a tumbar los tribunales, como sucedió con otras en anteriores temporadas de esta serie. Pero que no sucedió así. Entonces él llegó, había una regulación que era muy restrictiva, que básicamente ponía como condición principal la entrada a nivel del suelo, digamos, de los pisos turísticos, es decir, hacía ilegales la enorme mayoría de los pisos turísticos que operan hoy en Madrid. Esperó que los tribunales la tumbaran, no la tumbaron y se ha pasado 5 años literalmente mirando para otro lado. El resultado es esa subida exponencial de los precios, es esa presencia en todos los barrios ya de la ciudad de Madrid de una actividad ilegal a plena luz del día, y es la constatación de un modelo en el cual quien puede lo consigue, es decir, quien tiene dinero lo consigue, de un modelo que lo que está haciendo es expulsar a la gente de sus barrios y lo que está haciendo además es concentrar la renta y el poder y el capital aún más en unas pocas manos, ¿no? Entre los señores con muchos apellidos de España y los nuevos señores con muchos apellidos que vienen fuera de España y se compran edificios enteros a razón de 9 en el barrio de Puerta del Ángel. ¿Qué hay que hacer con la vivienda? Muchas cosas. Empezar por cerrar los pisos turísticos ilegales y seguir por poner una regulación extraordinariamente exigente y limitativa para que un número muy pequeño pueda seguir ejerciendo su actividad, porque son una competencia directa y real a la vivienda, porque donde antes había una familia, una pareja, 2 chavales o un conjunto de personas viviendo en una casa, hoy hay un turista y hay una relación directa entre un lado y otro, son vasos comunicantes. Entonces, como no afrontarlo de cara es asumir que no vamos a resolver el problema y por tanto nosotros queremos afrontarlo de cara, queremos cerrarlos todos inmediatamente y después hablar de si permitimos de forma legal que existan en la Ciudad de Madrid, que yo en este momento diría que pocos. Pero bueno, esa sería la segunda de las cuestiones. Así. Perfecto. Vicens, el drama de las Islas Baleares. Gracias. No pondré... Bueno, sí, lo pondré. El ejemplo de Ibiza es famoso, ha salido en los medios de comunicación, pero lo han contado Ana Rosa y compañía como algo, una anécdota, olvidando que hay personas detrás de ese drama, de que hay profesores, médicos, servicios básicos, funcionarios que tienen una nómina potente, que ya no van a ir a la isla de Ibiza porque no pueden residir allí. Y eso significa que muchos servicios públicos tienen falta de calidad porque no hay funcionarios. Fácil y llano. Si no tienen vivienda, no van a trabajar allí, no hay servicios públicos. Ese es el drama, y no que Ana Rosa nos enseñe el drama de un colchón en un balcón, que eso sí que existe, pero este verano la sociedad de las Illes Baleares ha hecho una cosa que era impensable. La sociedad balear es una sociedad isleña, por naturaleza conservadora, que ha tenido inculcado siempre que vivimos del turismo, y este verano ha salido a las calles para denunciar el colapso ambiental del turismo y el impacto sobre la vivienda. Eso en un territorio donde la economía está basada en el turismo es muy importante. Nos tenemos que preguntar por qué ha pasado. La masificación turística no tenemos suficiente soberanía para arreglarla, porque hay un señor llamado AENA que es quien decide cuánta gente llega y cuánta gente se va. Y ese señor, participado por el 51% por el Estado, pero tiene una parte privada, mira por su negocio. Y la otra parte es el impacto sobre la vivienda. Y claro, ahí se conjugan muchos elementos que tendremos que intentar explicar. La típica clase media de las Illes Baleares, que su plan de pensiones es comprar una casa para alquilar, para tener esos ahorros cuando se jubile. Pero es que la clase media balear tiene somos muchos. Porque claro, tenemos nuestros compañeros y amigos alemanes, franceses, suecos, que son clase media allí, por tanto con un poder adquisitivo mucho más elevado, que también han entrado en esta dinámica de comprar para invertir para su pensión. Por tanto, metemos más presión en la isla. Y claro, luego vienen ya los típicos fondos de inversión, los Golden Visa, y vamos añadiendo. Pero en un territorio finito y limitado, donde no podemos construir todo el rato. Por tanto, una demanda infinita, un territorio finito,
un incremento de precios descomunal del alquiler y de los precios de la vivienda, que están desplazando todas las clases populares de todos los barrios, porque barrios donde yo no pondría un pie en mi vida hace 5 años, se están convirtiendo en barrios de lujo que ahora rogarían mis compañeros por vivir allí. Por tanto, eso se está produciendo a marchas forzadas y el alquiler turístico lo ha agravado. La cantidad de viviendas que se están retirando del mercado de turístico convencional para ir al turístico, porque la fiscalidad es mucho más ventajosa, porque el impacto económico y la rentabilidad es mucho mayor. En una semana en Mallorca puedo cobrar por un piso cualquiera 1.000 euros, 1.500 euros, por tanto, ¿cómo lo vas a hacer? ¿Cómo vas a ser tan estúpido? ¿No? Por tanto, los precios se van subiendo y van pasando. Claro, nosotros empezamos con la historia del alquiler turístico ya hace tiempo, y al principio se hablaba de la economía colaborativa, de una parte social, de que ayudaba a pagar los estudios a los hijos, esa parte más romántica, si me permitís. Luego ya vinieron las empresas, los fondos de inversión, y hemos acabado construyendo casas para alquiler turístico. El suelo rústico de las Illes Balears, donde se puede construir, son 15.000 metros cuadrados, puedes construir una casita, pues allí ya se construye la casita, la piscina, todo pensado para el alquiler turístico. Y esto es el drama que tenemos que afrontar. ¿Y cómo lo podemos afrontar? Claro, evidentemente tenemos que hacer propuestas. Nosotros, primero, persiguiendo, como decía Rita, el alquiler ilegal. Nosotros en Palma prohibimos, por ser una zona muy tensionada, el alquiler turístico en plurifamiliares. Nosotros se da más el alquiler turístico en unifamiliares, pero en plurifamiliares es donde tenemos más el conflicto social, por tanto, lo prohibimos. Eso al compañero Toni Noguera, que era alcalde en ese momento, y Neus Trujols, les costó una demanda. Coleccionaron varias, los compañeros, un centro comercial, estos pisos, bueno, fueron bastante machacados. Pero es una propuesta clara, desde el urbanismo es de donde se tiene que regular, prohibir esos usos en determinadas zonas. Y esa es la manera que tenemos competencia y que tenemos un marco de hacerlo desde los ayuntamientos, desde las comunidades autónomas, ya que desde Europa, desde el Estado, nos están dando a regular allí. Eso sería el primero. Nosotros hemos llegado ya a una propuesta que algunos se tacharán de radical, pero es, si la vivienda es para vivir, si es un derecho, pues que solo pueden comprar viviendas la gente que es para residir. A mí me da igual si es un alemán, un francés, un mallorquín de pura cepa o un marroquí, me da igual. Pero si la casa la compra para vivir, que la compre. Si la compra para alquilar turísticamente, si la quiere comprar como una empresa, que no lo puedan hacer. Nuestra propuesta ha llegado a este punto, de que Europa nos permita, y el Estado español nos permita, poder no vender, que no se pueda vender a no residentes. Esa es la propuesta estrella, porque la demanda que tira del precio de las Illes Balears es internacional. Las grandes mansiones marcan el precio y tiran de todos los pisos. Y cuando desplazan al de la clase media desplazan al de abajo, al de abajo, al de abajo, y así sucesivamente. Por tanto, para nosotros esa propuesta es clave. La fiscalidad, hablábamos de la fiscalidad del alquiler turístico. Tiene que subir. No puede ser que sea más barato que a tener un negocio de cualquier cosa. Pues que pague, contribuya. Es más, tiene que ser desincentivador. Tenemos que ser, si tú alquilas de alquiler convencional, tiene que ser mucho más atractivo que no del alquiler turístico. Y evidentemente, los clásicos que podéis tener aquí, evidentemente construir un parque de viviendas, todo el tema de la Sareb, todo ya las cooperativas de vivienda, las regulaciones, todo ahí van yendo a clásicos. El cumplimiento de la ley de vivienda del Estado, aunque no sea perfecta, en las Illes Balears, Govern de Vots y PP, no se aplica el límite al alquiler convencional, pero en nuestro caso también se agrava de que ahora ya no se cumple nuestra ley autonómica. Nuestra ley autonómica permite mecanismos que nos están aplicando, como es el tanteo y retracto, que es cualquier promoción que se vende, el Govern es el primero que puede comprar al precio oficial de venta, y eso es importante. En las Illes Balears siempre hablamos del precio oficial de venta, porque la parte en B es la que marca el tema. No es, el tanteo y retracto ha generado mucho debate en las Illes Balears, porque se utiliza en fincas protegidas que están en fincas que están en espacios naturales, y eso lo hemos llevado al urbanismo, lo hemos llevado al núcleo urbano, y claro, la parte que ha pagado un tío en B, esa no la recupera.
y el hecho también de la expropiación temporal a los grandes tenedores que las tienen vacías. Eso hicimos una experimentación con 50 viviendas, pero evidentemente llegó el Partido Popular, tiene esos instrumentos y no los está utilizando. Por tanto, hay mecanismos, no hay una tecla mágica, pero tiene que haber una combinación de todos ellos para que podamos afrontar, intentar que el acceso a la vivienda sea digno. Ahora mismo os invito a todos a buscar en Idealista. Mi pueblo es Esporles, pueblo a 14 kilómetros de Palma. No vais a encontrar alquiler por menos de 1.500 euros, a no ser que tengáis un amigo de Esporles. Perdón por la broma, pero hay almas caritativas que son buena gente. Y si buscáis para comprar una casa, no encontraréis un piso por menos de 350.000 euros. Por tanto, como os podéis imaginar, la expulsión de la gente joven que no tiene herencia está hecha. Muchas gracias, Vicent. Minutillos, por favor. Sí, intento resumirlo mucho porque Vicent ya ha explicado muchas cosas que en Barcelona hemos puesto en marcha, pero sí que intento situar una de las cuestiones que me parece clave, que es deshacer un urbanismo pensado para que la vivienda sea una cosa diferente a vivienda. Hemos normalizado eso. O sea, es que es una cosa absolutamente anómala, ¿no? Pensar que una vivienda puede ser de uso turístico. Es que no es una vivienda, entonces. Es que es otra cosa. Es que es un negocio. O como en Barcelona, que nos hemos encontrado, pues que, bueno, que es la realidad y la práctica de muchísimos edificios, que tengamos un mogollón de despachos de arquitectos, de abogados, ocupando viviendas. Y esto se tiene que deshacer. Esto estamos ahora trabajando, forzando al gobierno actual para deshacerlo. Pero quiero retrotraerme un poquito al urbanismo posfranquista y, en el caso de Barcelona, olímpico, que de alguna forma blindó el hecho de que ese negocio fuera compatible con la calificación urbanística de vivienda. Y, por ejemplo, en Barcelona, la calificación que era como la calificación por antonomasia más importante era el residencial, que te permitía hacer, a un promotor le permitía hacer igual, solo determinaba el beneficio y, por tanto, su voluntad, su negocio, qué quería hacer, un hotel, un edificio de viviendas o oficinas. Pero era la misma calificación. Encabía todos esos usos. Y eso fue una de las primeras propuestas que cambiamos. Con el Plan Especial de Alojamientos Turísticos, con el PEGUAT, restringimos eso en buena parte de la ciudad. Es decir, no, queremos que se hagan viviendas a un precio asequible. Luego tenemos que ver qué pasa con la calificación, ¿no? Porque también otra de las cosas que el urbanismo olímpico permitió fue, pues, por ejemplo, regalar suelo público a hoteles. Tenemos 6 hoteles construidos en suelo público, y no son pequeños, son grandes, donde caberían más de 2.000 viviendas públicas, y ahora quisiéramos recuperarlos, que muchos de ellos están concesionados y finalizan ahora, y se debería hacer una negociación clara para recuperar ese suelo público y construir vivienda, por ejemplo. O otra de las grandes innovaciones urbanísticas de esa época, el hecho de que caduque la calificación de protegido, ¿no? Tú has construido desde lo público unos edificios y unas viviendas que la gente ha comprado subvencionadas por lo público, y al cabo de 15 o 20 años se la pueden vender al precio de Mercado Libre. Bueno, es que es una absoluta locura. Cambiar todas esas normas, cambiar ese urbanismo que no ha estado, porque el urbanismo no es neutro, como bien sabemos. El urbanismo genera ganadores o perdedores, genera privilegios o derechos. Y, por tanto, la importancia de poner en el centro los derechos y cambiar esas reglas del juego para nosotros ha sido fundamental, con medidas como el 30%, que es que cada promoción que se hace de rehabilitación privada tenga que destinar el 30% de vivienda a un precio asequible. Esta es la guerra. Esta es la guerra que hemos tenido en Barcelona, porque los promotores no querían que entráramos en sus viviendas, en sus edificios, porque decían que, claro, ellos estaban haciendo viviendas de lujo. ¿Cómo iban a convivir pobres y ricos en el mismo edificio? Tendrían que hacer 2 escaleras, nos decían en las reuniones. Tenemos que construir 2 escaleras porque no pueden entrar por la misma escalera, no pueden tener los mismos servicios comunitarios. Estas barbaridades son las que nos hemos encontrado mientras íbamos poniéndole que ahora el gobierno del Partido Socialista de la ciudad de Barcelona quiere deshacer esta medida y dejarla sin efectos para estar al servicio del lobby promotor de Barcelona, cuando es la única medida que ha bajado el precio
precio del suelo en la ciudad de Barcelona. Por tanto, hoy los promotores están comprando más baratos y esperan que el gobierno del Partido Socialista les permita incrementar aún más sus beneficios, ¿no? O sea, es una cosa increíble y estamos dando la guerra en este sentido. Pisos turísticos, lo he explicado antes, 0 pisos turísticos ilegales en nuestro mandato y ahora la posibilidad, nosotros hemos llegado a la conclusión de que no queremos ni un solo piso turístico en la ciudad de Barcelona, porque es eso, es que es incompatible, es que no son pisos, es que no son viviendas, por tanto no puede haberlas. Y después las áreas de tanteo y retracto que explicaba Vicenç, y con esto finalizo porque creo que es una de las cosas importantes, es una medida que reconoce las reglas del juego del mercado, evidentemente, porque pagas a precio de mercado, pero a nosotros nos permitió comprar 1.700 viviendas en 8 años. 1.700 viviendas, 50 fincas en las zonas más tensionadas de la ciudad de Barcelona. Y a un precio por debajo del precio de mercado, porque cuando lo impulsamos los cogimos un poco a contrapié y aún hacían ofertas, porque como hacían cajas B y o sea, pactaban un precio fuera, o sea, de un precio público, dijéramos, más bajo, luego lo que hacían era lo compensaban. Entonces pudimos comprar por debajo del precio de mercado un 40%. Por tanto, bueno, ahí lo conseguimos hacer. Yo creo que esta medida es muy importante y en paralelo los planes de usos, porque no solo hay que garantizar la vivienda, hay que garantizar barrios donde también, como decía antes, podamos vivir, ¿no? Si se nos van cambiando todas las tiendas, todos los comercios, si acaban siendo sitios vinculados solo al turismo, ¿no? Porque, por ejemplo, pues todo el centro de Barcelona no es solo tener derecho a la vivienda, sino que tú puedas estar en tu barrio y estar cómodo, ¿no? Y ahí pues, proteger esa actividad económica de proximidad que da sentido, que da identidad a nuestros barrios, también ha sido fundamental. Y por eso, urbanismo, 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 siempre dirigido a garantizar derechos y no privilegios. Alberto. Bueno, yo creo que una medida sencilla es que cuando haya gobiernos de coalición, urbanismo no lo lleve el PSOE. Esta es como una así fácil para arrancar, ¿eh? Que está muy bien llevar áreas sociales, lo hacemos muy bien, pero también hay que irse a otros espacios y salir de la zona de confort. Mira, yo hablaba antes en el tema del turismo de que también somos turistas y que hay que conjugar, ¿no?, la parte de reconocer que hay mucha gente que no puede irse de vacaciones a el querer aspirar a poder. En el tema de la vivienda hay 3 elementos que son fundamentales, ¿no? Uno, obviamente, es la herencia del sistema inmobiliario franquista. La otra, obviamente, ¿no?, es la complicidad del Partido Socialista con el lobby y la patronal inmobiliaria. Pero otra no menos importante y que tenemos que reconocer es que muchísima gente, también de nuestro electorado, también de nuestras organizaciones, durante muchísimas décadas también tuvo esa segunda o tercera residencia que les permitió, bueno, pues poder vivir de una manera mejor que lo que los salarios, que son profundamente bajos en nuestro país, les permitían, ¿no? Y esto ha hecho que muchas veces no se tomen medidas estructurales porque, bueno, pues mucha gente decía, bueno, sí, pero yo... No. Creo que ahí hay una brecha generacional clarísima, porque incluso aquellas familias que tienen suerte de tener varias propiedades, pues uno de los hijos ha quedado la segunda residencia y si tiene un segundo hijo está enfadado porque a él no le ha tocado y él no puede irse de casa de sus padres, ¿no? Por tanto, incluso, digamos, esta clase media que tenía una propiedad o dos con las que poder tener ingresos más allá del salario, ahora no lo tienen. Y esto hay que aprovecharlo porque quiere decir que las medidas que podamos impulsar son otras. Nosotros también hemos defendido el que no puedan comprarse casas que no sean para el uso residencial. Empezamos en el modelo de prohibirlas solo para no residentes, pero ahora estamos trabajando una propuesta que pensamos que tiene que ir más allá, ¿no? Y es del 2015 al 2024, la mitad de las casas que se han comprado en España han sido por empresas multipropietarias de más de 8 viviendas. No hay más preguntas. Hay que prohibir que personas jurídicas puedan comprar vivienda. Sencillamente, porque una vivienda es un bien de uso, no de mercado. Y si es un bien de uso, ¿por qué una empresa, sea un fondo buitre o sea simplemente un chiringuito que te has montado en la familia para tu apartamento en la playa, la casa de la sierra y no sé quién? Pues mire, no. Por tanto, una muy sencilla, con la mayoría parlamentaria que hay, no tanto, es que
no puedan comprar casa las empresas en los fondos buitre. Quizá no salga la primera, pero esto no tiene resistencia social. Hay otras medidas que creo que son muy importantes y que sí tienen resistencia social. Ay, me van a quitar el apartamento en la playa, ¿no? Es decir, esta reacción muchas veces, con lo otro no. Mire, yo es que claro, como que me parece mal, ¿no? Que una empresa compre casas para especular, para ponerlas en el mercado turístico, etc. Luego, hemos conseguido poquitas cosas esta legislatura. Una de ellas, que ha sido tapada por la vorágine, es que se han prohibido las Golden Visa, ¿no? Que es que en un país donde continuamos teniendo centros donde se priva de libertad a las personas migrantes por un tema administrativo, ¿no? Los CIE, a un millonario que viene con $500.000, no solamente no lo encierras en un CIE, sino que le das el pasaporte y dices, hombre, pues esto lo hemos prohibido, por fin. En cambio, mañana, por eso no ha podido venir Carlos Martín, se negocia el paquete fiscal y una medida que para nosotros era fácil no va a salir. No va a salir por culpa de la derecha, sea de la bandera que quiera, de Esquerra y de el Partido Socialista, que es el IVA de los apartamentos turísticos. Es decir, en este país un hotel paga IVA, pero un apartamento turístico que no genera puestos de trabajo no lo paga. Pues mire, yo creo que aquí el Partido Socialista se equivoca y sus socios, porque creo que es una medida que goza de una popularidad extrema. Nadie puede estar en contra de esto, aunque tengas apartamentos turísticos, ¿no? Y para ir terminando, creo que hay dos medidas fundamentales también. Una de ellas es que los alquileres sean indefinidos, ¿no? Creo que Más Madrid ahí habéis defendido el plan Viena o el programa Viena, no recuerdo ahora el nombre, pero es real por muchas razones. Una, porque imposibilita que suban los precios más que bajarla, pero bueno, al menos no cada mes no sube 200 euros el alquiler. Otra, que es lo que apuntaba Janel, la importancia de tener una vida en el barrio. La de fracaso escolar que está existiendo porque cambias al niño de escuela cada año y medio porque te tiran de un piso. La de enfermedades que se dejan de detectar porque cambias de médico cada 2 por 3 y por tanto no te hacen un seguimiento lógico. Y esto está vinculado a la vivienda. Sin vivienda, sin arraigo en un barrio, no se puede garantizar el resto de derechos. Por tanto, alquiler indefinido. Y la otra, creo que es importantísima, es tener un parque de vivienda público que no se pueda privatizar y no hace falta construir. Mirad, una cosa que hicimos bien, creo, desde el Grupo Plurinacional fue tumbar la ley del suelo. Y cuando algunos por ahí dicen que el ruido, bueno, yo no sé el ruido que había otras legislaturas, sí sé que nunca se atrevieron a tumbar una ley del gobierno. Esta legislatura tumbamos la ley del suelo, haciendo más o menos ruido, pero la tumbamos, porque era una ley que especulaba y que permitía una vez más bueno, pues tener un urbanismo salvaje contra la cuestión climática, pero también que permitía el uso para otras cuestiones, ¿no? Y creo que esto es importante. Un parque público que no sea solo construir, y con esto acabo, sea, por ejemplo, comprar casas que ya existen. O sencillamente, si las tienes cerradas y tienes muchas, pues te las voy a quitar. Sin dramas, no te preocupes. Les daremos un buen uso. Y creo que esto también hay que decirlo. Es decir, no puede ser que haya gente que tenga casas cerradas, pues si se las ocupan, pues ocupémoslas. Es decir, habrá que hacerlo, ¿no? Y creo que es importante que ese parque público no sea solo en sitios que generen barrios segregados que luego van a ser conflictivos, sino como se ha hecho en Barcelona y en otras ciudades, pues efectivamente que puedas compartir el ascensor con una persona con apellido compuesto y que ha estudiado en el Colegio del Pilar y otra gente que hemos estudiado dignamente en la escuela pública y que no tenemos un apellido rimbombante. Y creo que eso hace más por la cohesión social y la democracia que muchas otras políticas. Creo que tampoco... Sí, vais a permitirme que siga presumiendo de gobierno, porque como no sé si dentro de 3 años voy a poder presumir, pero nosotros, efectivamente, uno de nuestros objetivos cuando entramos en el gobierno es que el Partido Socialista no llevara ni vivienda ni urbanismo, y llevamos nosotros vivienda y urbanismo. Y además, tengo que decir que estamos orgullosos porque en la anterior legislatura, con un gobierno monocolor del Partido Socialista, se hicieron tantas viviendas públicas como dedos tiene una mano, o sea, 5, en los 4 años de gobierno. Nosotros, en los 3 primeros meses de gobierno, logramos licitar 600 viviendas, que tampoco es una cantidad enorme, pero bueno, yo creo que por lo menos es para estar orgullosos y para que se vea la diferencia cuando gobiernan unos y cuando
y cuando gobiernan otros, ¿no? Muy rápidamente, dos medidas que nosotros hemos puesto en marcha y que nos parecían importantes frente al impacto de las viviendas de uso turístico en el derecho de los asturianos y las asturianas a una vivienda digna. En primer lugar, la reforma de la Ley de Turismo, que es una ley que hemos reformado, se ha aprobado hace apenas 15 días, en un pleno en el que se opuso tan solo el PP y Vox a esta ley. Era una ley muy ambiciosa que tenía un bien jurídico que pretendía proteger, que era el derecho de los ciudadanos a la vivienda. No se trataba tanto de regular las viviendas de uso turístico como de proteger el derecho de los ciudadanos a una vivienda, conculcado precisamente por esas viviendas de uso turístico, porque, por ejemplo, en Gijón, en la ciudad en la que yo vivo, ya hay más plazas en viviendas turísticas que en plazas hoteleras. Y después, crear también herramientas que les sirvieran a los ayuntamientos para actuar. Sobre todo una muy importante, que se ha dicho también aquí. Nosotros descubrimos que las viviendas de uso turístico en la legislación aparecían como una actividad residencial y nosotros hemos convertido en la ley que sea una actividad económica y eso permite que los ayuntamientos, a través de los planes generales de ordenación, puedan ordenar precisamente ese uso económico de un bien de primera necesidad como es la vivienda para regularlo y en algunas zonas impedirlo y garantizar el derecho a la vivienda. Tengo que decir que en esta ley nos hemos encontrado con un muro que ha sido la ley de propiedad horizontal. Una ley de propiedad horizontal predemocrática, que se creó en el año 1960, que esperamos que esta legislatura se pueda reformar. No sé si habrá mayoría para reformarla, pero es cierto que nos hemos encontrado con un muro y yo creo que es muy necesario para actuar frente a las viviendas de uso turístico el concurso de las tres administraciones, del Estado, de la Administración autonómica y de la Administración municipal. Curiosamente, para esta reforma de esta ley de turismo, hemos tenido el aplauso de OTEA, que es la patronal asturiana de los hoteleros y hosteleros, cosa que nos pasó exactamente lo contrario con la tasa turística. La tasa turística les parece horrorosa, pero obviamente pues, ellos también quieren combatir las viviendas de uso turístico por otro motivo distinto al nuestro, pero también les interesa combatir las viviendas de uso turístico. Y después una segunda medida, ya para acabar, que no sé si me estoy adelantando, porque sabéis que ahora estamos precisamente en pleno periodo de negociación de presupuestos y bueno, seguramente me estoy adelantando y esto no lo consigamos en esta negociación. Si no es en esta, estoy seguro que en la siguiente vamos a pelear por ello. Pero yo creo que es muy importante medidas de política fiscal y sobre todo ese impuesto que nosotros estamos proponiendo. Estamos intentando arrancarle al Partido Socialista un impuesto a los grandes tenedores de vivienda. Un impuesto que no tiene quizás un gran impacto recaudatorio, pero yo soy de la opinión de que la política fiscal tiene dos elementos. Por un lado, tiene un objetivo recaudatorio, pero después la política fiscal también construye un relato político. Y yo creo que ese impuesto construye un relato político contra una cultura que hay en España, que es una cultura, yo creo, muy nociva y que se ha trasladado de generación en generación, que es utilizar la vivienda como un mecanismo de ahorro y como un mecanismo, sobre todo, de especulación. Vale. Muchísimas gracias a todas. Nos hemos extendido, yo creo que era interesante sacar esta segunda pregunta sobre vivienda, pero nos hemos extendido un poquito, así que no vamos a poder dejar turno de preguntas, pero vamos, si les atacáis por aquí cuando terminemos, aquí están. Muchísimas gracias a todas vosotras por venir como ponentes, gracias a todos por participar y nos vemos en la siguiente.